Bueno, no sé si me escuchará bien o no. Buenas tardes. Nosotros, como habéis podido ver, somos del Partido de la Libertad Individual, somos un partido nuevo. Hemos empezado hace poquito y, bueno, lo que tenemos un poco es defender las libertades a todos los niveles entre las personas. Podéis acudir a nuestra página web y ver qué es lo que hacemos y por lo que peleamos. Y el motivo de hacer esta charla con Juan Ramón Rayo es porque, bueno, pues él es un experto en economía, aparte valenciano, desde Castellón, aparte de Benicarló, y eso también pues no viene bien que sea así, que por lo menos es de la tierra. Y bueno, imagino que todos lo conoceréis bastante, por eso estáis aquí, más que para oírme a mí y para oírle a él, ¿no? Toda la información sobre lo que es el partido les hemos dejado un poco en aquella mesa, algunas cositas, unas camisetas, porque a alguien le gusta mucho, se la quiere llevar, que es lo único que cobramos. Porque nosotros no vivimos de subvenciones, vivimos de las aportaciones de los afiliados y las donaciones de las empresas, porque al ser liberales estamos en contra de lo que son las subvenciones y queremos ser consecuentes y coherentes con ello. Con lo cual también hemos dejado las huchas, pues si sobra algún eurillo, pues dejarlo y podemos hacer más reuniones y convocar más cosas de estas, y en la próxima pues invitaremos a la Ramón a cenar, ya que esta no vamos a poder porque estamos un poco gallinos. Bueno, pues sin más os dejo ya con Juan Ramón y que nos explique a ver qué hacemos para salir de este agujerito en el que nos han metido. Bueno, a ver si podemos hacerlo. Gracias. Muchas gracias, Francisco. Pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias al PELIP por cursar la generosa invitación. La verdad que tenía muchas ganas de dar una charla pues en Valencia, en mi tierra, y justamente al lado de donde pasé 5 años estudiando, ¿no? En la Universidad de Valencia. O sea que, bueno, la verdad muy a gusto de estar aquí. También muchas gracias a todos vosotros por asistir. Entonces, la charla que os voy a ofrecer es más o menos un resumen del libro que tenéis ahí, una alternativa liberal para salir de la crisis. Es quizá un título alternativo que hubiese podido llevar el libro, el colapso económico de España. Lo que pasa que, bueno, pues no sé si los editores no querían ser tan cenizos o quieren todavía transmitir algo de optimismo, o no sé por qué, pero se optó por una alternativa liberal para salir de la crisis. Lo que pasa que, insisto, este título también sería bastante ilustrativo del resumen y del contenido del libro. Entonces, lo que voy a explicaros, sobre todo me voy a centrar en analizar las causas, es decir, por qué hemos llegado hasta aquí, por qué, como decía Francisco, nos han metido hasta aquí, quienes nos han metido hasta aquí, que básicamente, por resumirlo, son los políticos y todos aquellos que tengan un cierto poder desde el Estado, y luego plantearemos cuáles son las soluciones. Sobre todo, pues quizá en el turno de preguntas haya más espacio para confrontar las soluciones. Yo las enunciaré brevemente. A lo mejor a algunos les escandalizan la magnitud de las soluciones que hace falta. Espero que después de comprender la magnitud del problema, pues se entienda que las soluciones también han de ser bastante profundas y radicales, pero sobre todo ya en el turno de preguntas podemos tener más lugar para comentar y para ver hasta qué punto ciertas soluciones son necesarias o no. Vale. Entonces, a mí la crisis me gusta explicarla recurriendo a las llamadas 3 burbujas. Es decir, desde muchos ámbitos se nos dice que España padece una burbuja, la burbuja inmobiliaria, la burbuja del ladrillo, ocasionada por los especuladores y por una especie de conspiración mundial para elevar el precio de la vivienda en España. Y en parte, bueno, desde luego ha habido una burbuja inmobiliaria, pero no ha sido la única burbuja, ni siquiera es del todo correcto circunscribir la burbuja inmobiliaria a los inmuebles, ¿de acuerdo? Entonces, como digo, a mí me gusta describir el desastre en el que estamos ahora como fruto, como resultado de 3 burbujas. La primera es la burbuja financiera, que ahora en breve explicaremos que consiste en una expansión del crédito, expansión artificial del crédito, que lleva a un hiperendeudamiento de los agentes económicos. La burbuja financiera, a su vez, genera la burbuja que yo he llamado productiva, que popularmente se conoce como burbuja inmobiliaria. Prefiero llamarla productiva porque no
afectó solo a los inmuebles, desde luego fue la parte más visible, la parte más escandalosa, la parte ya más exagerada, pero en general las distorsiones y las malas inversiones de carácter real, de carácter productivo, se extendieron sobre muchos otros sectores que no eran necesariamente el ladrillo, ¿no? Por ejemplo, automóviles. Por tanto, bueno, hay que ampliar un poco el significado de la burbuja productiva, aunque desde luego el epicentro estuvo en el ladrillo, ¿de acuerdo? Por tanto, tampoco es del todo incorrecto llamarla burbuja inmobiliaria, pero tengamos en cuenta este detalle. Y por último, la burbuja productiva, es decir, esta actividad económica artificial fruto de las malas inversiones derivadas del endeudamiento, del sobreendeudamiento de la burbuja financiera, provocó la burbuja estatal, que esta es la que muchos se niegan a querer ver, como si el Estado viviera al margen de la sociedad cuando vive a costa de ella. Y esta burbuja estatal, ¿de dónde vino? ¿De qué derivó? Pues derivó de que hubo una actividad económica, ya digo, artificial. Esa actividad económica artificial generó unos ingresos tributarios artificiales. Ingresos tributarios artificiales se traducen inmediatamente no en más ingresos para los ciudadanos, es decir, en menores impuestos, en más bajadas de impuestos, sino en mayor gasto por parte de los políticos. Que eso. Vale, vamos a ir analizando una a una las distintas burbujas. La burbuja financiera, que es la primera de todas, ¿os habéis fijado? Cada burbuja genera a su vez la siguiente, ¿de acuerdo? Por tanto, son tres burbujas que no son tres burbujas independientes. Algunos las han querido describir como la tormenta perfecta. En España hemos tenido una tormenta perfecta donde todo lo que hubiese podido salir mal ha salido mal. No es tan así. Es decir, los desastres unos explican y causan los otros, ¿de acuerdo? Por tanto, hay menos coincidencia de lo que parece, hay mucha más relación de causalidad. Bien, entonces la primera es la burbuja financiera, aquella burbuja sin la cual nada de todo lo demás hubiese sucedido. A veces me preguntan, ¿cuál es de las tres burbujas la más importante? Pues es difícil, porque todas generan distorsiones muy acusadas en distintas partes de la economía, pero desde luego, si hay que buscar una burbuja que sea la culpable de todas, sería la financiera. Sin financiera no hubiésemos tenido ni burbuja productiva ni burbuja estatal. Entonces, la burbuja financiera, ¿cuándo empieza? Pues básicamente empieza después del año 2000, 2001, principios de 2002. La economía mundial se estaba abocando hacia la recesión. Acordaos que a finales de los años 90 vivimos otra mini burbuja, que fue la burbuja de las .com en Estados Unidos y también en parte en Europa. Y claro, esa burbuja ya había pinchado y estábamos entrando en recesión. Entonces, cuando un país, una economía entra en recesión, la receta que inmediatamente prescriben los políticos y los economistas keynesianos es pues la que está prescribiendo ahora mismo. Bajemos los tipos de interés para relanzar la actividad económica. Entonces, en aquel momento había mucho margen para bajar los tipos de interés, ¿de acuerdo? Porque partíamos de unos tipos de interés en Estados Unidos por encima del 6%, en Europa de casi el 5%, y por tanto, la bajada de los tipos de interés, fijaos que en Europa, el Banco Central Europeo baja el tipo de interés desde casi el 5% al 2% durante más de 2 años, tuvo los tipos de interés al 2% durante prácticamente 2 años, pues eso, claro, ¿qué generó? Pues generó un abaratamiento del coste al que los ciudadanos se podían endeudar, ciudadanos, familias y empresas, claro. Fijaos, por ejemplo, que el tipo de interés hipotecario, que es esta línea roja, responde inmediatamente, el tipo de interés medio al que se pagaban las hipotecas en España, corresponde a la caída del Banco Central, del tipo de interés del Banco Central, ¿de acuerdo? Entonces, pensemos que el tipo de interés hipotecario pasa de estar por encima del 6 a estar prácticamente en el 3%. Por tanto, se reduce a la mitad. Y además se reduce a la mitad en unas circunstancias muy características. Pensad que el tipo de interés de alguna manera es resultado de oferta de crédito y demanda de crédito. Entonces, cuanta más alta sea la demanda de crédito, si la oferta no sube, más alto tiene que ser el tipo de interés. Básicamente, si todos nos queremos endeudar y la cantidad de capital o de fondos para que nos podamos endeudar es limitada, cada vez tendremos que pagar más por el endeudamiento. ¿De acuerdo? Entonces, durante esta época, ahora lo veremos, la demanda de crédito por parte de familias y empresas se dispara, se multiplica. Y pese a que la demanda se dispara y se multiplica, el tipo de interés, lejos de subir, se reduce a la mitad. Eso, de alguna manera, ilustra la enorme inyección de oferta de crédito, de expansión crediticia que hubo durante esas fechas. Porque si en lugar de, pongamos, duplicarse, se redujo a la mitad, el efecto fue de 4 veces, ¿de acuerdo?
Bien, entonces lo que tenemos es que el Banco Central Europeo, por cierto, el Banco Central Europeo no es un banco privado, no es mercados, no son especuladores, bueno, son especuladores, pero no son especuladores privados con cuernos, rabo y demás, sino que son un monopolio estatal de la moneda. Por tanto, fijaos que la primera transparencia, el origen de todo, el origen de la burbuja financiera, que a su vez es el origen de las otras dos burbujas, está en un monopolio público sobre el dinero, llamado Banco Central Europeo. Y si pusiéramos la misma explicación, el mismo PowerPoint para el caso de Estados Unidos, lo encontraríamos en la Reserva Federal, que es otro monopolio público estatal sobre la emisión de dinero, que también bajó los tipos de interés del 6 al 1% durante más de un año. ¿De acuerdo? Por tanto, la génesis es la misma y no está en los mercados, en el ejército de los mercados, sino en el sector público. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Pues lo que sucede básicamente es que las familias y las empresas se empiezan a endeudar, ¿de acuerdo? Empiezan a demandar crédito. ¿Por qué demandan crédito? Bueno, en España en el año 2000 había desde luego una carestía de vivienda que había que en parte que corregir. Es decir, no toda inversión en vivienda, no toda construcción de viviendas fue un despilfarro, ni fue absurda, ni fue innecesaria, ni fue superflua. Pensaba que en el año 2000 convergían varios factores. Por el lado de la demanda, ¿qué teníamos? Pues teníamos llegada masiva de inmigrantes, que en algún sitio tienen que vivir, por tanto vivienda. La generación del baby boom, años 70, cumplía 30 años, por tanto se quería independizar, se quería emancipar y también necesitaba un inmueble. Luego, la tradicional cultura española por el ladrillo, fruto no de que nos estemos medio locos, sino de que durante los años 70 y 80, sobre todo, España vivió una brutal inflación. La tasa media de inflación durante varios años fue superior al 20%, los mercados financieros estaban muy poco desarrollados, por tanto la única manera que tenían los españoles de proteger el patrimonio de las exacciones inflacionistas del Estado era metiendo el dinero en el ladrillo. Luego había una deducción por la compra de vivienda, lo cual también la hacía más atractiva. Y luego, por el lado de la oferta, ¿qué factores teníamos que contingentaban la cantidad de vivienda? Pues un suelo muy restringido, pensar que solo el 2% del suelo de España está urbanizado, el 2%. Luego una legislación de alquileres muy restrictiva, que hace que el mercado de alquileres también esté atrofiado, etc. Por tanto, digamos que motivos para invertir en vivienda y para producir algunas viviendas había. Si esto lo juntamos con unos tipos de interés artificialmente bajos, es decir, con una cuota, con una letra de las hipotecas que en muchos casos era inferior a la mensualidad del alquiler durante varios años, pues el estímulo a comprarse una vivienda era claro y era muy poderoso, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, la expansión crediticia que provoca el Banco Central Europeo se canaliza fundamentalmente hacia el ladrillo. Es la línea azul, ¿de acuerdo? En el año 2001 los bancos españoles habían concedido 250.000, 260.000 millones de euros en créditos al ladrillo. ¿Qué es el ladrillo? Hipotecas, créditos a constructores y créditos a promotores, ¿de acuerdo? 250 o 260.000. En el año 2007 ya superaba el billón de euros al ladrillo. Fijaos además que hasta el año 2003, más o menos, el crédito al resto de la economía, al resto de industrias, de servicios, a la agricultura, etc., todavía superaba los créditos al ladrillo. En el año 2007, pues prácticamente los créditos al ladrillo duplicaban, ¿de acuerdo?, los créditos al resto de la industria. Entonces, como os decía, quien captó ese crédito y quien utilizó ese crédito fueron fundamentalmente familias y empresas. Las familias se endeudaban ¿para qué? Para comprarse una casa. Fijaos en la deuda familiar, que sube del año 2001 al 2007 de manera muy considerable, desde 230 a 240.000 millones hasta casi el billón de euros, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasaba? Cuando las familias se endeudaban para comprar vivienda, el precio de las viviendas subía, ¿de acuerdo? Con lo cual, la rentabilidad de vender viviendas se disparaba. Con lo cual, a su vez, ¿qué veían los empresarios? Que construir viviendas era una oportunidad empresarial. Por tanto, muchos promotores empezaron a construir viviendas. Si además esos promotores las podían construir con una financiación que también estaba artificialmente barata, pues señor sobreacuerdo, yo vendo a una rentabilidad muy alta y el coste de financiarme y de, por tanto, iniciar el proyecto es muy bajo.
todos, no todos, pero muchos empresarios se lanzan por tanto a la construcción. Y fijaos la deuda empresarial que sucede en España, pues pasa de menos de 400.000 millones de euros a superar el 1.200.000 millones. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, ¿por qué se puede hablar de burbuja financiera? Porque muchos de vosotros podréis preguntar, bueno, al fin y al cabo, aquí lo que tenemos es ahorro de los españoles, o de los españoles o de los alemanes, que se destina a inversiones productivas. Por tanto, al fin y al cabo, si los empresarios y las familias han visto oportunidades de negocio en la vivienda y han inmovilizado su capital en la vivienda, en la construcción, es problema de los cálculos que han hecho familias y empresas y de haberse equivocado a la hora de decidir cuáles eran las inversiones adecuadas. ¿Por qué podemos hablar de expansión artificial del crédito? No solo porque el Banco Central esté bajando los tipos de interés, sino por el peculiar funcionamiento que tiene el sistema financiero en general, el sistema financiero actual, la banca en nuestro sistema financiero actual. Vamos a ver, toda empresa, salvo los bancos, toda empresa se tiene que preocupar de que el momento en el que tenga que pagar sus deudas tenga o dinero en caja para pagarlas o le venzan créditos, es decir, tenga vencimientos de cobros con los que poder pagar las deudas, ¿de acuerdo? De hecho, quienes hayáis estudiado contabilidad, una de las primeras cosas que se enseñan en contabilidad es recomendar que las empresas tengan un fondo de maniobra positivo. ¿Qué es un fondo de maniobra positivo? Que los derechos de cobro de una empresa superen en un cierto margen, en un cierto fondo de maniobra, las obligaciones de pago de esas empresas, ¿de acuerdo? ¿Qué pasaría si una empresa no tuviese un fondo de maniobra positivo? Es decir, que no pudiese atender todos los vencimientos de su deuda con el dinero que tiene en caja o con los ingresos, con los cobros que tiene en ese mismo momento. Pues o que tendría que acudir permanentemente buscando a refinanciación en el banco, lo cual puede ser peligroso si un día el banco le dice o no te la presto, como sucede ahora, o te la presto pero a tipos de interés muy altos, o en caso de que no pueda obtener esa financiación, tendrá que empezar a vender sus inversiones a más largo plazo, tendrá que empezar a vender parte de su empresa. Pero si parte de su empresa, pues imagina que son edificios o que sean máquinas que tengan un mercado muy estrecho, etc. Si parte de su empresa no es fácil de vender, probablemente obtenga un mal precio por esa empresa, con lo cual, si obtiene un mal precio, si vende con pérdidas para pagar facturas, se va descapitalizando. Es más, si vende parte de su empresa y para seguir funcionando necesitaba esa parte de su empresa, se está amputando partes de la compañía que le impedirán tener ingresos futuros, ¿de acuerdo? Por tanto, una compañía con un fondo de maniobra negativo está en una situación muy peligrosa y lo normal será que caiga en suspensión de pagos en algún momento. Es decir, no significa que por estar en un periodo de tiempo con fondo de maniobra negativo vaya a caer en suspensión de pagos, pero desde luego, si su manera de actuar, si su manera de proceder es tener siempre un fondo de maniobra negativo, pues en algún momento lo normal es que caiga en suspensión de pagos. Y precisamente por eso las empresas se cuidan muy mucho de tener un fondo de maniobra negativo. Sí, o sea, se cuidan de no tenerlo, vamos. Es decir, intentan tener siempre un fondo de maniobra positivo, ¿de acuerdo? Todas las empresas, los supermercados es un caso particular, porque como cobran tantas veces, bueno, quienes lo conocéis, es distinto. Todas las empresas, salvo una en concreto, que es el sector financiero. El sector financiero no es que tenga un fondo de maniobra ligeramente negativo, es decir, que se le descalce un poquito el vencimiento de los créditos, de los pagos, que tiene un fondo de maniobra gigantesca y estructuralmente negativo. Si os fijáis, la fuente de financiación, los pasivos, las deudas de los bancos, ¿qué son fundamentalmente? Pues son depósitos a la vista. Es decir, deuda a corto plazo de nosotros, familias o empresas que tienen allí su depósito y que podemos ir en cualquier momento al banco y decirle, págame. Por lo tanto, es una deuda a ultra corto plazo. De hecho, no tiene ni plazo, porque el plazo lo fijamos nosotros cuando vamos a pedir el pago, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la principal inversión, el principal activo con el que el banco espera hacer frente a esas deudas? Pues hipotecas a 30 años, préstamos empresariales a 15 años, etc. Es decir, son activos a muy largo plazo para hacer frente o para poder pagar deudas a un plazo absolutamente ínfimo.
Por tanto, el fondo de maniobra, es decir, no es que los activos a corto plazo superen algo las deudas a corto plazo, es que todos, o prácticamente todos los activos son a largo plazo y todas las deudas son prácticamente a corto plazo. Fijaos, por ejemplo, en el balance de una caja valenciana, de la CAM, en el año 2006, ¿de acuerdo? Entonces, la CAM tenía en el año 2001 unos activos de 12.000 millones de euros y eran fundamentalmente activos todos a largo plazo. Pero fijaos el incremento que se produce en sus activos, es decir, en sus préstamos, porque al final prácticamente los activos de la banca son todos préstamos, del año 2001 al 2006. Es decir, pasamos de unos activos de menos de 20.000 a unos activos de casi 60.000 millones. Por lo tanto, se triplican los activos. Y se triplican fundamentalmente los activos a largo plazo, que son todos estos, el azul más oscuro. ¿Y cómo financia la CAM ese incremento de los activos a largo plazo? Pues fundamentalmente con pasivos a corto plazo, que son esta franja roja, granate prácticamente, ¿de acuerdo? El rojo más claro sería la deuda a un plazo ligeramente mayor, tampoco os penséis que son deudas a 30 años ni nada, son deudas a 3, 4 años, por tanto sigue habiendo un desequilibrio muy fuerte en las fuentes de financiación, pero no es tan exagerado. Y luego, el color rosa o rojo muy claro que tenéis arriba de todo son los fondos propios, es decir, lo que tiene la CAM para absorber las pérdidas de su activo. El hecho de que tenga unos fondos propios tan minúsculos, ¿qué significaba? Que solo con que una pequeña franja de este activo enorme, solo una pequeña franja, igual al tamaño de la franja esta roja clara, resultara impagada, se imagina, pues esa franja representará un 3 o un 4% del activo probablemente, ¿de acuerdo? Un 4 o 5%. Solo con un 5% de su activo resulte impagado, está quebrado. Por tanto, tampoco es tan sorprendente lo que luego hemos visto, ¿de acuerdo? Pero sobre todo me interesa que os fijéis en esto. Fundamentalmente, los activos a largo plazo, los préstamos a muy largo plazo de la CAM o de cualquier otro banco o caja español, ¿cómo se financiaron? Fundamentalmente con deuda a muy corto plazo. Entonces, si esto es así, ¿por qué los bancos o las cajas no caen en suspensión de pagos? Pues precisamente por lo que os he contado al principio, porque está el Banco Central detrás. El Banco Central es el prestamista de última instancia. Entonces, ¿qué sucede? Si un banco en algún momento no puede pagar, es decir, si sus vencimientos superan a los ingresos, a los cobros que en ese momento recibe, ¿qué hace el banco? Pues en última instancia puede ir al Banco Central y el Banco Central le concede un préstamo. Un préstamo con el cual renueva el vencimiento de su deuda. ¿Hasta cuándo? Pues puede ir renovando el vencimiento de su deuda de manera indefinida. Con lo cual, el banco al final se puede estar financiando por aquí al 2%, que es el tipo que fijaba el Banco Central Europeo, y por el lado del activo puede estar cobrando pues, el tipo hipotecario, ¿de acuerdo? O el tipo de préstamos empresariales, que normalmente lo referenciaban al tipo al que se podía refinanciar, que era el Euribor, más un margen, por tanto siempre se quedaban con un margen de beneficio, ¿de acuerdo? Por tanto, los bancos que hicieron, canalizaron ahorro a corto plazo, porque las familias querían tener ese ahorro, o las empresas querían tener ese ahorro disponible a corto plazo. Para eso se lo prestaron al banco a la vista, es decir, querían que estuviese disponible, no necesariamente físicamente en un espacio concreto, pero sí que el banco lo pudiese devolver en cuanto quisiese, que las inversiones que acometiera el banco tuvieran un carácter de muy corto plazo y muy seguro. ¿Para qué? Precisamente para poder devolver los préstamos que había recibido. Y el banco que hizo, o la caja que hizo, inmovilizar todo ese ahorro a corto plazo a muy largo plazo. Por tanto, hubo una descoordinación promovida por el sistema financiero, a su vez promovida por el Banco Central, entre los deseos y las expectativas de los ahorradores y los deseos y las necesidades y las perspectivas de los inversores. Los inversores invirtieron como si la gente estuviese ahorrando a 30 años y la gente estaba ahorrando a medio año, un año, año y medio, etc. Y eso obviamente da lugar a malas inversiones. Si todos queréis que una economía produzca bienes dentro de 2 años y la economía lo está preparando para dentro de 30, pues no está, digamos, satisfaciendo vuestras necesidades, ¿no? En el caso de España, además, no fueron las necesidades, o no solo fueron las necesidades de los españoles, sino que también se comprometieron las necesidades de los ahorradores extranjeros. Y habréis oído que uno de los principales prestamistas de la banca española fueron bancos alemanes.
Por tanto, los bancos alemanes proporcionaban financiación a los bancos españoles. Financiación a corto o medio plazo, es decir, a 3, 4 años. ¿Y qué esperaban los bancos alemanes? Que en 3 o 4 años las cajas o los bancos españoles pudieran devolverles ese dinero a los ahorradores alemanes, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Pues para lo que sea, o para consumirlo, o para invertirlo en China, o para lo que sea, pero en todo caso tener la opción de recuperar en 3 o 4 años lo que habían prestado. Y de hecho lo tenéis aquí. El déficit exterior de España lo que recoge o lo que refleja es la financiación exterior, el capital exterior que recibió España. ¿Para qué? Pues para financiar el funcionamiento de su economía. Fundamentalmente para financiar la burbuja financiera. Fijaos, en el año 2007 el déficit exterior llegó a ser de más de 100.000 millones de euros. Es decir, ese año entraron desde el extranjero más de 100.000 millones de euros fundamentalmente dirigidos a financiar, pues eso, la burbuja. Con lo cual, ahora los bancos alemanes están llamando a la puerta de los bancos españoles y les están diciendo, páganos. Y los bancos españoles les están diciendo, hombre, tengo tal descubierto en mis cuentas que a lo mejor te podré pagar pues dentro de 30 o 40 años si, pues bueno, conforme vaya capitalizando parte de mis beneficios futuros, etc. Por tanto, hay una descoordinación clarísima entre las necesidades de los prestamistas, que eran los bancos alemanes, pero también familias españolas, empresas españolas, etc., y los prestatarios, que eran los bancos que a su vez prestaban a otras familias y otras empresas españolas para que acometieran sus inversiones, pero inversiones a mucho mayor plazo y de mucho mayor riesgo de las que querían los que en última instancia estaban financiando esa operación, porque no os olvidéis que el banco al final es un intermediario financiero y hará bien su trabajo en tanto en cuanto intermedie correctamente entre ahorradores e inversores. Si los ahorradores quieren una cosa y los inversores quieren otra y el banco fuerza que se conecten cuando tienen deseos y expectativas inconexas e incompatibles, habrá un problema, y el problema es la burbuja financiera. Es decir, tipos de interés a largo plazo artificialmente bajos, demasiado bajos, y por tanto endeudamiento a largo plazo demasiado elevado. Vale, entonces, este endeudamiento demasiado elevado de familias y empresas españolas que acudieron al banco para financiarse a tipos de interés artificialmente bajos, ¿en qué se tradujo? Pues ya lo hemos comentado, fundamentalmente en vivienda. Fijaos, esta es la evolución de las viviendas construidas entre el año 2001 y el año 2011. En el año 2006 se construyeron en España casi 900.000 viviendas. ¿De acuerdo? Las viviendas que se construyeron entre el año 2001 y el 2006 fueron superiores a las que construyeron Alemania y Francia conjuntamente. ¿De acuerdo? Cuando Alemania y Francia conjuntamente tienen 3 veces la población española. Entonces, si queréis de alguna manera conectar lo que os estaba diciendo ahora de los prestamistas alemanes que nos estaban financiando, pero nos estaban financiando de manera descoordinándonos entre todos nosotros, ¿cómo habrían sido buenas las inversiones que acometió España? Si los ahorradores alemanes hubiesen querido, en última instancia, comprar casas españolas. Entonces, en ese caso habría sido una buena inversión. ¿Por qué? Nos financian la producción y luego, ¿cómo les pagamos el préstamo que nos han hecho? Vendiéndoles la casa. ¿De acuerdo? Pero, claro, nos encontramos con que en el año 2006 la demanda extranjera, que no alemana, extranjera de viviendas en España estaba en torno a 30.000, 40.000 viviendas. Y se construyeron 900.000. Por tanto, la otra alternativa era que los españoles quisiéramos comprar todas esas casas. Pero claro, si queremos comprar todas esas casas, deberíamos ser capaces de pagárselas en el plazo en el que los alemanes u otros prestamistas extranjeros nos prestaban el dinero, pues 4, 5, 6 años. ¿Éramos los españoles capaces de pagarles en 4, 5, 6 años todo el dinero que nos prestaron los alemanes para construir esto? Obviamente no, porque si no, ahora ¿qué deberíamos tener? Deberíamos tener un superávit exterior enorme, que sería lo que les estamos vendiendo y como les estamos pagando las viviendas, pero no tenemos el superávit exterior. El año que viene igual tenemos un superávit exterior pequeñito, pero hasta ahora no lo hemos tenido. Por tanto, en el plazo en el que unos esperaban cobrar, desde luego nosotros no les podíamos pagar, y esa es la descoordinación de la que os hablaba. Es decir, imaginad que vosotros invertís el dinero en bolsa y el año que viene con ese dinero tenéis que pagarle la universidad a vuestro hijo. Pues obviamente si ese dinero no lo recuperáis hasta dentro de 10 años tenéis un problema, porque vuestro hijo no puede ir a la universidad. Por lo tanto hay una descoordinación de planes. Tú y tu hijo estáis planificando que tenga una educación cuando tú has hecho ciertas inversiones
que te impedirán que la tenga. Pues eso es lo mismo que les pasó a los alemanes como financiadores o a los españoles como deudores. ¿De acuerdo? Bueno, en cualquier caso, la burbuja financiera se filtra al mercado inmobiliario, se empiezan a construir viviendas, más de 4 millones entre esos años, y fijaos luego el desplome posterior. ¿De acuerdo? Es decir, yo creo que la magnitud del despropósito o del descalabro inicial en las buenas decisiones de construir viviendas se puede comprobar muy bien con el hundimiento posterior. Es decir, entre estos años se construyen muchas menos viviendas que en 3 años se construyen muchas menos viviendas que cualquier año individual en la época de burbuja. ¿Esto qué significa? Que nos pasamos 20 pueblos construyendo viviendas y luego, claro, ya hemos construido todas las viviendas que necesita España para los próximos 20 años o 30 años. Por tanto, ya se ha paralizado prácticamente del todo la construcción de viviendas, ¿no? Es decir, y de hecho, esto son promociones que ya están iniciadas y que intentan rentabilizar de alguna manera terminándolas para ver si las pueden vender a algún precio moderado. Pero inicio de nuevas promociones, prácticamente ninguno, ¿de acuerdo? Pero luego fijaos, pese a este enorme aumento de la oferta, ¿qué pasó con los precios de la vivienda? Que se duplicaron. Lo tenéis en la línea roja, ¿no? Y en el eje derecho. Pasaron de prácticamente 1.500 euros el metro cuadrado hasta 3.000, casi 3.000 euros el metro cuadrado. Es decir, pese a que tuvimos un incremento brutal de la oferta de viviendas, los precios prácticamente se duplicaron. ¿Por qué? Porque la demanda todavía creció más. ¿Y por qué creció más la demanda de viviendas? Porque estaba alimentada por el crédito artificialmente barato, es decir, por la burbuja financiera de la que antes hemos hablado. Por tanto, el origen, fijaos que está todo en la burbuja financiera, tanto la financiación que sufraga o que permite esta construcción enorme de viviendas, como en la financiación que permite la adquisición a precios crecientes de este volumen enorme de viviendas. Vale, entonces, es importante que no nos quedemos en que la burbuja inmobiliaria es solo burbuja inmobiliaria, es decir, es solo cementerios de ladrillo que han sido edificados y que están ahí y que no tienen ningún uso, sino que entendamos que la burbuja inmobiliaria son muchas más cosas, que las distorsiones sobre la economía española no se quedan en haber dilapidado los recursos en inmuebles, sino que además hubo otras distorsiones. ¿Por qué? Pues básicamente porque durante mucho tiempo, durante esos años en el que se estaban construyendo las viviendas, por un lado hubo que destinar trabajadores españoles a construir viviendas, con lo cual esos trabajadores o no podían estar educándose o no podían estar construyendo otras cosas de mayor valor visto en retrospectiva, claro. No, en aquel momento, como estaban los incentivos adulterados por el crédito, parecía que lo que tenía más valor eran las viviendas. Ahora nos damos cuenta de que no. ¿Por qué? Porque las construíamos esperando que se fueran a vender, no se pueden vender, por tanto tienen un valor muy bajo. Pero en aquel momento parecía que sí. Sino que además, esos trabajadores que de alguna manera llegan al sector inmobiliario a construir viviendas, empiezan a gastar, empiezan a consumir. Con lo cual, a su vez, ese empleo en el sector de la construcción da lugar a nuevos empleos en sectores que no están relacionados con la construcción. Pero esos sectores, la supervivencia de esos sectores, depende de que la construcción siga funcionando. Y ya no me refiero solo a sectores que tengan una clara conexión con la construcción, con el ladrillo, tipo cementeras, muebles, azulejeras, etc. Que eso es lo más claro. Yo pongo un ejemplo para entender cómo se puede llegar a ramificar las malas decisiones de inversión a lo largo de toda la economía. Imaginad que en un descampado se empieza a construir un edificio, una promoción enorme de edificios, y como hay muchos obreros, un señor ve una oportunidad de negocio y monta un bar pues justo delante de la promoción. ¿Para qué monta el bar? Pues para que los obreros, cuando vayan a desayunar al bar. Por tanto, la rentabilidad y la supervivencia de ese bar, ¿de qué depende? De que se siga construyendo y de que la promoción siga su curso. Si de repente, al medio año, por lo que sea, se paraliza absolutamente la obra, ese señor se arruina. Ese señor ni tiene por qué haberse endeudado. A lo mejor montó el bar con sus ahorros, por tanto, ni siquiera ha tomado una mala inversión fruto del crédito artificialmente barato, o no directamente, ni tiene por qué haberse endeudado, ni tenemos por qué considerar que está en un sector de burbuja, porque en los bares, obviamente, bueno, podremos opinar, pero en principio no tiene por qué haber una burbuja, ¿de acuerdo? Pero desde luego,
la supervivencia de ese sector dependía de que subsistiera la burbuja inmobiliaria. Por tanto, si ese sector, si ese bar pues monta su negocio y la burbuja colapsa, ese bar ha pasado a ser también una mala inversión. ¿Por qué? Porque era una inversión que dependía de la burbuja, y la burbuja era una mala inversión. ¿De acuerdo? Entonces, lo primero que tenemos que ver en el tema de la distorsión de la estructura productiva, de nuestra capacidad para producir cosas, es la evolución del número la evolución del número y de la calidad de nuestros empleados, de nuestros ocupados, ¿de acuerdo? Entre el año 2000 y el año 2007 se crean en España casi 5 millones de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Puestos de trabajo que fundamentalmente tienen un valor añadido muy bajo. ¿Por qué? Porque lo que incorporan son trabajadores que en muchos casos se limitan a tener el título de secundaria. Es decir, no son trabajadores de educación superior, ni trabajadores técnicos. Estoy hablando de secundaria y algunos bachilleratos, ¿de acuerdo? Pero no estamos hablando ni de trabajadores técnicos ni de trabajadores universitarios. Bien. Entonces, fijaos, la línea roja, el número de ocupados con título de secundaria pasa de 6 millones a 9 millones. ¿De acuerdo? Luego, aquellos con títulos universitarios pasan de 3 millones, algo menos de 3 millones, a 4 millones y medio, 4 millones 600 mil. Y por último, los que tienen una formación técnica, pues pasan de 2 millones 200 a 3 millones y medio, más o menos. Bien. Por tanto, lo que incorporamos fundamentalmente, más de la mitad de los trabajadores que incorporamos son trabajadores con poca cualificación. No digo analfabetos, obviamente, no me estoy refiriendo a eso, pero sí con poca cualificación. Y luego, casualmente, cuando estalla la burbuja, fijaos, son estos trabajadores de la línea roja los que más sufren la destrucción de empleo. ¿De acuerdo? El número de ocupados con el título de secundaria pues pasa de 9 millones a 7 millones. Es decir, 2 millones, más de 2 millones, o unos 2 millones de los puestos de trabajo que se destruyen son personas que tienen solamente el título de secundaria. Luego, los universitarios y los que tienen una titulación técnica, FP medio o superior, prácticamente conservan su empleo. ¿De acuerdo? El número. Vale, y aquí hay dos interpretaciones. Una interpretación es que España, desde la crisis, se está empezando a especializar en sectores de alto valor añadido. Es decir, lo que está quedando vivo en España son aquellas industrias que incorporan o trabajadores técnicos o titulados universitarios o doctores, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que queda en pie ya son las empresas con valor añadido. En parte, esto yo creo que es cierto, es decir, parte de la verdad es esa. Ahora bien, otra posible explicación que en la otra mitad que explica la película es que está habiendo una sustitución de trabajadores con baja cualificación por trabajadores de mayor cualificación, pero para puestos de baja cualificación. ¿De acuerdo? Es decir, dado que voy a tener un camarero, pues si tiene un título superior, mejor que si no lo tiene. Ya que no puedo discriminar entre trabajadores vía sueldo, porque la rigidez a la baja de los sueldos es muy alta, pues ya que les voy a tener que pagar X sueldo, mejor que tenga mayor titulación que tenga menor. ¿De acuerdo? De hecho, si vamos a ciertas estadísticas internacionales, vemos que el número de españoles que tiene un puesto de trabajo para el cual está supuestamente sobrecualificado es más del 50%. ¿De acuerdo? Y de hecho ha sido un porcentaje que ha aumentado, creo que 20 puntos en los últimos años. Por tanto, lo que tenemos es una sustitución, en parte, sustitución de trabajadores muy cualificados, o sea, poco cualificados por trabajadores muy cualificados para puestos poco cualificados. Yo diría, de hecho, que al 50% lo que tenemos es conservación del empleo superior por industrias superiores, digamos, y la otra mitad es por simple reemplazo de trabajadores poco cualificados por trabajadores más cualificados. Vale. Entonces, una parte del capital humano español, digamos, una parte del sector productivo español, del tejido laboral español y con capacidad para generar empleo, tiene desde luego una buena cualificación, pero otra parte
es discutible que la tenga porque, de hecho, estamos viendo que solo es empleable, al menos de momento, para sectores de bajo valor añadido. Si esta estadística de capital humano la ponemos en relación con la inversión que se está realizando en patentes, con la capacidad de generación de patentes o de modelos de utilidad en España, es decir, con lo que debería ser el subproducto de una buena formación en capital humano, no digo que todo capital humano tenga que generar patentes, desde luego, pero si tenemos cada vez mejor y mayor capital humano, en teoría deberíamos ver una evolución positiva en el número de patentes. Y con lo que nos encontramos es que con el número de patentes y de modelos de utilidad está estancado desde el año 2001. ¿De acuerdo? Es decir, no estamos produciendo más patentes y más modelos de utilidad desde el año 2001. Podríamos decir, bueno, producimos el mismo número, pero tienen un mayor valor añadido. Es decir, aunque la cantidad sea la misma, son más valiosas. Si miramos los ingresos por royalties del extranjero, es decir, lo que cobramos a los extranjeros por venderles nuestras patentes, también están estancados. Por tanto, ni estamos generando patentes de mayor valor, ni mayor número de patentes. Y eso, fijaos en la franja azul de detrás, pese a que el gasto público en I+D se ha duplicado desde el año 2001, lo cual de nuevo ilustra la completa inutilidad del gasto público en I+D. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso como nota al margen. En cualquier caso, lo que sí que hay que ver es que la calidad del capital humano español no ha sufrido una evolución al alza de manera extraordinaria durante los años de burbuja. Es decir, durante los años de burbuja lo que tuvimos fue creación de muy bajo valor añadido, de trabajo de bajo valor añadido en España, y poca creación de alto valor añadido. Entonces, la productividad del factor trabajo, digamos, no sufrió una evolución pues al alza espectacular. ¿Por qué? Porque ya digo que la cualificación de ese valor añadido, perdón, de ese trabajo, pues no ha sido muy alta, como podemos ver con pues, diversos parámetros. Ahora bien, ¿qué ha sucedido con el coste del trabajo? Porque si la capacidad de generar valor del trabajo nos ha disparado al alza brutalmente, el coste debería haberse mantenido moderadamente estable, o al menos no subir mucho, porque si no, claro, si un trabajador no es capaz de generar mucha más riqueza y vas elevando su coste, pues al final lo vuelves inempleable. Bueno, fijámonos en la evolución de los costes laborales en España, nominales. Tenéis una línea verde arriba del todo, que no es España, claramente, es Grecia, ¿de acuerdo? Luego tenéis dos líneas abajo, una roja, que hasta el año 2010 estaba por encima de la morada. La roja es Irlanda y la morada es España, ¿de acuerdo? Es decir, tenemos ahí una liga de campeones. En cualquier caso, fijaos que en el caso de España, estos son costes nominales. Hay gente que discute que no es el mejor indicador porque obviamente has de tener en cuenta la productividad. Y hay otro indicador que es el de coste laboral unitario, que no solo tienes en cuenta el coste laboral, sino la productividad del trabajador. ¿Cuál es el problema del coste laboral unitario para mí? Que la productividad la miden según el PIB. Entonces, claro, si en el PIB incluimos vivienda, plan E, etcétera, pues que el PIB aproxime realmente la productividad real del trabajo es bastante discutible. Que tú en el PIB puedes meter gasto absolutamente improductivo, haces crecer la cifra del PIB y entonces parece que el trabajador es más productivo, cuando no lo es. Es decir, no genera más cosas de valor, genera más despilfarro, genera más gasto, pero no mayor valor. Por tanto, si nos fijamos simplemente en la evolución del coste laboral unitario, es decir, lo que se les paga a los trabajadores sin contar la inflación, ¿de acuerdo? Los sueldos en España eran en el año 2011 un 55% superiores a los del año 2000, de media, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta también seguridad social. En Grecia llegaron a ser en el año 2008 un 75% superiores. Y esta línea azul, debajo del todo, es Alemania. ¿De acuerdo? En Alemania los sueldos en el año 2011 eran un 22% superiores que en el año 2000. De hecho, por inflación, tuvieron unos sueldos constantes, ¿de acuerdo? O incluso se les redujeron un poco. Entonces, la economía alemana da la impresión de que es ligeramente más productiva y genera bienestar un poquito de mayor valor añadido que los españoles, ¿de acuerdo?
Y además han tenido una moderación salarial que hace que no solo produzcan mayor valor, sino a un coste que sea congelado, al menos en términos laborales. Ahora veremos otros costes. España nos hemos especializado en producir bienes de nulo valor añadido, o de muy poco valor añadido, la vivienda, a precios monstruosamente elevados, y además el factor trabajo que los estaba produciendo se ha encarecido de una manera muy considerable. ¿Qué sucede? Cuando la superestructura productiva basada en el ladrillo se desmorona y los trabajadores tienen que ser reubicados para producir otros bienes, tenemos un problema. El problema es, por un lado, no tenemos dónde emplearles, y por otro, el salario de partida para emplearles es muy alto en relación con nuestra capacidad de generar riqueza, porque aquí siempre se dice, no, pero los alemanes cobran mucho más. Sí, pero producen mucho más, ¿de acuerdo? Es decir, los españoles sabíamos producir viviendas, si las viviendas no se venden, hemos de producir otras cosas. Si no tenemos nada que producir, tú de entrada no puedes empezar cobrando mucho, porque entonces no puedes ser competitivo, ¿de acuerdo? Entonces, si tu salario de partida está inflado por la burbuja previa, pues tienes un problema a la hora de contratar trabajadores y de que con esos trabajadores poder producir bienes que se vendan en el mercado internacional a precios competitivos. ¿Bien? Pero bueno, uno podría decir, bueno, con los salarios nos hemos pasado a 4 pueblos. ¿Por qué? Porque aquí construimos una inflación salarial, una revalorización de salarios con base a una burbuja inmobiliaria. Pero bueno, al menos si el factor trabajo, que es uno de los más importantes dentro de los costes de la economía española, bueno, de cualquier economía, nos hemos pasado a 4 pueblos, esperemos que hayamos cuidado otros costes. Bueno, pues no. Bueno, esto... Vayamos con el precio de la electricidad. La línea azul de arriba del todo sí es España, ¿de acuerdo? No es Grecia, es España. Entonces, lo que tenemos es que en el año 2012 el precio de la electricidad en España era un 120% superior para empresas al del año 2002. ¿De acuerdo? En el resto de Europa, desde luego, la electricidad también subió, pero subió pues de manera bastante más moderada, ¿de acuerdo? Prácticamente la mitad. Por tanto, si en salarios ya no éramos competitivos, o no lo éramos, acordaos siempre, salarios en relación con la capacidad de generar riqueza. No estoy diciendo de nuevo que los salarios en España sean muy altos, son altos en relación con la capacidad de generación de riqueza de los españoles, pues en la electricidad, pues todavía más. ¿De acuerdo? ¿Y por qué se dispararon los precios de la electricidad? Muchos dicen que porque se liberalizó el sector. Al margen de que la liberalización esté bien hecha o mal hecha, es decir, al margen de que efectivamente haya competencia y haya capacidad de entrar en el mercado, ¿no? Aun cuando tuviéramos el mercado más competitivo del mundo, hay un problema fundamental, y es que el sector público sigue regulando directamente la mitad de los costes de la industria, los llamados costes regulados, de los que ahora hablaremos. Y la otra mitad, es decir, la parte en teoría libre del mercado eléctrico, que sería básicamente cómo deciden las empresas producir la electricidad, si con energía nuclear, si con energía eólica, si con energía fotovoltaica, si con carbón, etcétera, qué mix energético desean utilizar para producir la energía y para venderla al consumidor. Esa parte que en teoría es libre y es privada también está enormemente regulada. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, esto es la evolución de los llamados costes regulados del sistema, que son todas aquellas actividades de las que todavía se ocupa el sector público: distribución, transporte. Bien, la evolución vemos que es al alta, pero es sobre todo monstruosamente al alta en la franja roja. La franja roja, ¿qué es? Son las primas de régimen especial, fundamentalmente las primas a las energías renovables. ¿Qué se hizo en España? Pues a partir del año 2004, el Partido Popular, no el Partido Socialista, el Partido Popular, de hecho una de las últimas elecciones que toma, creo que la toma incluso después del 11 de marzo, una de las últimas decisiones que toma, una vez perdidas las elecciones, es un decreto de promoción de las energías renovables. Quien se pregunte por qué tuvieron tanto interés, no es porque el Partido Popular se haya vuelto verde, sino porque, a poco que investiguéis, esto fue un negociazo para muchísima gente, y muchísima gente con conexiones en comunidades autónomas, ¿de acuerdo?
Entonces, este decreto, que obviamente luego el Partido Socialista mantuvo y amplió y aplaudió e incluso se intentó atribuir como propio, pero es del Partido Popular, lo que hacía era que obligaba a las compañías eléctricas a comprarles la electricidad a los productores renovables a precio de oro. ¿Por qué? Porque producir electricidad mediante una central fotovoltaica, por ejemplo, es muy caro. Entonces, claro, si tú has de vender la electricidad al consumidor a 50 y un señor con una placa fotovoltaica te la vende a 500, no se la compras. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si se la compraras, tendrías que vender la electricidad al consumidor a 500, con lo cual el consumidor no te compraría a ti la electricidad. Entonces, la ley lo que hace es obligar a las compañías eléctricas a que les compren la electricidad. Y no a 50, sino a 500. ¿De acuerdo? El precio del megavatio que se fijó para la fotovoltaica fue de 500 euros el megavatio hora, cuando el precio medio al que se estaba vendiendo por el resto de energías rondaba los 50. ¿De acuerdo? Claro, entonces había un problema. Y es, si las compañías están obligadas a comprar a 500 y venden a 50, tienen unas pérdidas enormes. ¿Cómo se compensó a las eléctricas? Pues os vamos a dar en el futuro, con cargo a sobrecostes que iremos metiendo en la tarifa eléctrica, la diferencia. Y son esa diferencia es esas primas de régimen especial, es decir, los derechos que tienen a cobrar las eléctricas por haber pagado muchísimo más a los productores de lo que luego ellos cobran a los consumidores. Entonces, claro, si hay muy poquitas centrales renovables, pues eso es más o menos manejable. Hay 3 o 4 que se lo llevan crudo, pero no dispara los costes de la electricidad en España. Pero claro, si tú haces tan atractivo instalar centrales renovables, pues incentivos, reacción. ¿De acuerdo? En este caso la reacción fue una burbuja renovable enorme, ¿no? Fijaos. Estos son los megavatios instalados, bueno, sí, megavatios instalados de energía fotovoltaica y eólica, ¿de acuerdo? La fotovoltaica pasa de 5.000 a 20.000 instalados, de potencia instalada en el año 2010-2011, es decir, se multiplica por 4, pero es que la fotovoltaica, que fue donde más excesos se cometieron, pasa de prácticamente no existir en el año 2002 a casi 5.000 megavatios, ¿de acuerdo? La fotovoltaica es con diferencia la más cara. La eólica se le da una cierta prima, pero más o menos es relativamente competitiva, es decir, es muy cara porque hay tanto instalado que a poco que se le dé ya es muy caro en general, pero en términos relativos no es muy cara. Ahora, la fotovoltaica hasta ahora ha sido carísima y claro, se ha ido instalando muchísimo y conforme se ha instalado muchísimo, pues... Y además, tened en cuenta que lo que se ha instalado no es tanto para que la central sea mínimamente rentable, sino para que se lleve un pastizal muy considerable. Es decir, en el año 2009, creo que fue el año 2009, cuando esto ya se les fue de madre, y esto ya lo tuvo que recortar el Partido Socialista, ya empezaron a limitar la instalación de nuevas centrales fotovoltaicas, porque dijeron esto, vamos, ya nos ha hundido el mercado eléctrico, pero nos lo va a hundir todavía más. Entonces, lo que hicieron fue autorizar la instalación de megavatios, pero de manera limitada. Dijeron, solo se van a instalar este año 500 más, por ejemplo. Y estos 500 los vamos a distribuir entre todo aquel que quiera instalarlos mediante una subasta inversa. ¿Qué era una subasta inversa? Pues llegaban los productores y decían, yo en lugar de cobrar una prima de 500, me conformo con una de 400. Y otro, yo me conformo con una de 300, etc. Bueno, pues se cerraron la instalación de centrales fotovoltaicas con una prima de 125. Y 2 años antes estaban pagando a 500. Por tanto, si la tecnología no se revolucionó y no permitió ahorrar costes de una manera brutal, que algo pudo haber, pero desde luego no tanto, hay señores que vendiendo a 125 ya ganan dinero y están vendiendo y están cobrando hoy a 500. ¿De acuerdo? Y eso lo pagamos todos del recibo de la luz, no porque las compañías eléctricas hayan conspirado para hacer eso, sino porque hay una ley, bueno, hay diversas leyes, de hecho, varios decretos que obligan a que eso sea así.
Pero pese a esta enorme subida del recibo de la luz, lo más grave es que el sistema eléctrico todavía no cubre costes. Es decir, nos han más que duplicado los precios y aún así los costes totales del sistema siguen siendo superiores a los ingresos totales del sistema. Por tanto, para que el sistema ya no sea rentable, sino que cubra costes, habría que seguir subiendo los precios. La diferencia entre los costes y los ingresos del sistema eléctrico es el famoso déficit de tarifa. Déficit de tarifa que todavía existe. Pero existe, y fijaos a quién es imputable. Es decir, ahí tenéis el déficit de tarifa por año, en azul. Y la columna roja son las primas a las renovables. Es decir, prácticamente lo que nos encontramos es que si elimináramos las primas a las renovables, el déficit de tarifa desaparecería. ¿De acuerdo? Y por tanto no habría hecho falta subir tanto la luz como lo ha hecho. Vale, pero bueno, en cualquier caso, lo que tenemos por tanto es una estructura productiva que se especializó, se volcó, se escoró hacia la construcción y digamos los factores o las capacidades que tenemos para corregir esa burbuja inmobiliaria una vez colapsa son trabajadores medianamente cualificados tirando a bajamente cualificados, muy caros en relación con la capacidad de generar riqueza y luego una electricidad también muy cara. Y además aquí se podrían añadir otros muchos elementos que no contribuyen precisamente a fomentar ni la inversión ni el crecimiento, tipo una fiscalidad absolutamente aberrante, de la que luego comentaremos algo, un entorno institucional de corrupción, de tejemanejes, poco claro, con muy poca previsión de la ley, con muy poca seguridad jurídica, obviamente comparado con otros países, comparado con ciertos países subdesarrollados, pues la seguridad jurídica es magnífica, ¿no? Pero, cada vez menos, pero que todavía tenemos una cierta ventaja en ese sentido. Luego, unos tribunales colapsados, con lo cual no solo tienes una hipertrofia legislativa, no solo se publican cada año más de 1 millón de páginas de boletines oficiales del Estado cambiando cada año todas las regulaciones habidas y por haber y creando otras nuevas, sino que además, cuando tienes un conflicto sobre la interpretación de esas normativas absolutamente descabelladas, no tienes la posibilidad de ir rápidamente a los tribunales y que te la aclaren lo antes posible, con lo cual se genera y se instala una cierta incertidumbre. Y luego además incluso cosas que ya son absolutamente pintorescas, ¿no? Si España debería tener una ventaja competitiva en algún factor productivo en concreto, ¿cuál es? La vivienda, el suelo, las construcciones. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado, ya digo, 4 pueblos construyendo, deberían estar los pisos tirados de precio, debería ser muy fácil o comprar unas oficinas, o montar una peluquería, o montar unos almacenes, etcétera. Sigue siendo carísimo. ¿Por qué? Pues porque los bancos no los venden y los bancos no los venden porque o los retienen en balance o porque están refinanciando las promotoras para que no haga falta que los vendan. Por tanto, no tenemos una ventaja clara en ninguna de las rúbricas, al menos en agregado. Y mucha gente dice que el problema que necesita España, o lo que necesita España para salir de la crisis, es estimular el gasto, el consumo, sobre todo. Entonces, si nos fijamos en la evolución del PIB, el consumo, incluyendo el consumo público, ¿de acuerdo? El consumo agregado en la economía española, en septiembre del año 2012, que son los últimos datos hasta ahora disponibles, era en torno a un 3% más bajo que en marzo de 2007, es decir, el pico de la burbuja. La inversión pública y privada, fundamentalmente privada, vamos, era casi un 35-36% más bajo. Lo que se ha desplomado en este país es la inversión, no es el consumo. El consumo obviamente ha caído y en ciertos sectores habrá caído mucho, pero en agregado no ha caído tanto. Lo que se ha desplomado absolutamente ha sido la inversión. ¿Y por qué se ha desplomado la inversión? Porque para invertir tiene que haber una perspectiva de rentabilidad. Y por todo lo que hemos comentado antes, no hay ninguna perspectiva de rentabilidad. Entonces, ¿España qué necesita hacer ahora mismo? Necesita que esta inversión vuelva a remontar. ¿Para qué? Para crear un nuevo tejido productivo. Porque el tejido productivo que tenemos es el tejido del ladrillo. Y eso no nos sirve. Tenemos que crear otro. Y para crear otro necesitamos inversión. ¿De acuerdo? ¿E inversión dónde? Pues inversión fundamentalmente en la exportación, que de hecho de lo poquito que está yendo bien en la economía española. Necesitamos exportar mucho más. ¿Para qué?
para devolverles el dinero que hemos pedido prestado para construir estos cementerios de ladrillo a nuestros acreedores extranjeros. ¿Y cómo se les devuelve el dinero? Vendiéndoles más de lo que les compramos. Por tanto, tenemos que construir una industria exportadora, pero para construir una industria exportadora necesitamos inversión en industrias exportadoras, y no la está viendo, o no la está viendo en la suficiente magnitud como para recolocar a los factores productivos que se están quedando desempleados una vez han perdido su trabajo en el ladrillo. ¿De acuerdo? Bien. Y pasamos a la última de las burbujas, que es la burbuja estatal. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, la burbuja estatal, ya os lo he comentado, año 2001-2007, tenemos burbuja financiera que genera también una hipertrofia de la actividad productiva, y esa hipertrofia de la actividad productiva ¿a qué da lugar? Pues a un aumento muy considerable de los ingresos tributarios. Si hay más actividad, si hay más gastos, si hay más inversión, pues hay más ingresos por IRPF, sociedades, IVA, etc. Entonces, de nuevo, sobre todo es relevante hasta aquí, ¿de acuerdo? Hasta el año 2007. Luego, ahora comentaré a partir del año 2007. Pero para ver la burbuja, fijaos hasta el año 2007. Tenemos una línea azul oscuro que despunta y que, de nuevo, afortunadamente no es España, sino que es Irlanda. ¿De acuerdo? Los ingresos en Irlanda eran en el año 2007 casi un 80% superiores a los del año 2001. Y luego, inmediatamente por debajo, tenemos una línea azul clarito que, de nuevo, sí es España. Los ingresos tributarios en el año 2007 eran casi un 70% superiores a los del año 2001. ¿De acuerdo? Por tanto, en el año 2007, el conjunto del presupuesto que manejaban los políticos era en España alrededor de 170.000, 175.000 millones de euros superior al que manejaban en el año 2001. Entonces, vosotros, aparte de demonizar a los políticos, que está muy bien hacerlo, porque además acertaréis, pero también poneos en la piel de un político. Es decir, en cosa de 3 o 4 años, 4 o 5 años, recibe de golpe un presupuesto casi duplicado. Entonces, con ese dinero, ¿qué podía hacer? Pues, obviamente, con la mentalidad de nuestros políticos, podía hacer una cosa, y era básicamente gastar. ¿De acuerdo? Entonces, si os fijáis, aquí lo que tenemos es la evolución del gasto público por habitante, es decir, corregido por número de personas en la Unión Europea. Y de nuevo, tenemos una liga de oro, plata y bronce, ¿no? La línea naranja es Grecia. Es decir, Grecia no la habíamos mencionado como un país donde hubiese aumentado espectacularmente la recaudación. Tampoco estuvo mal, fijaos, la línea naranja aquí, tampoco estuvo mal, pero no tanto como España o Irlanda, y sin embargo en el gasto sí. ¿De acuerdo? El político griego no se conformó con la recaudación extraordinaria que estaba recibiendo, sino que además gastó muchísimo más. Y claro, si gastas mucho más de lo que ingresas, déficit, acumulación de deuda y todo lo que después sabemos. Luego nos encontramos con la línea azul oscura, que de nuevo es Irlanda, y posteriormente ya con España. ¿De acuerdo? En España, fijaos, en el año 2007, el gasto era pues casi un 50% superior al del año por habitante, ¿eh? Es decir, si no lo corrigiéramos por habitante, sería en torno a un 60-65% superior al del año 2001. En cualquier caso, los gastos subieron menos que los ingresos. Es decir, la recaudación subió más que los gastos. Entonces, esto es lo que lleva a muchos a decir que los políticos españoles fueron austeros durante esos años. Bueno, en realidad es que no supieron gastar suficientemente deprisa el dinero conforme les llegaba, no es que fueran austeros. De hecho, si miráis los presupuestos de esos años, ellos siempre efectuaban los presupuestos con una previsión de aumento de los ingresos que era más baja de la que finalmente cosechaban, ¿no? Se ha comentado muchas veces que Franco nunca entendió el éxito económico de los años 60, que le desbordó, que bueno, estaba ahí y se lo pasó muy bien, pero que no fue una planificación suya deliberada. Pues aquí fue algo similar, es decir, los políticos estaban ahí, la economía no sabían muy bien por qué, iba fantásticamente, o lo parecía, y claro, por muy optimistas que se mostraran, la evolución de las cosas, en términos pues contables y de ingresos, siempre iba mejor de lo que ellos preveían. Por lo tanto, claro, si tú cierras el gasto en el presupuesto, va a crecer un 10%, porque creemos que la recaudación va a subir un 10 y luego la recaudación que sube un 15 o un 20, pues tienes más ingresos de los que finalmente
llegas a gastar, ¿no? Entonces, como el gasto aumentó menos que los ingresos, es lo que dio lugar y lo que explica el famoso superávit del año 2006, del año 2007, ese superávit del 2% del PIB, que en el año 2007 nos decían, es imposible que España entre en déficit porque tenemos un superávit de 2 puntos, ¿no? Luego ya veremos que caímos a un déficit de 11 puntos, pero bueno, en cualquier caso, lo que esto ilustra es, de nuevo, que no hubo realmente austeridad. Es decir, el hecho de tener un superávit, si ese superávit es dependiente de una recaudación fiscal, de unos ingresos tributarios extraordinarios y no recurrentes, no se le puede llamar austeridad. Yo suelo poner un ejemplo que creo que con el que se entiende bastante bien. Si a un señor le toca la lotería, 1 millón de euros en la lotería, y dice, bueno, soy austero, voy a consolidar un nivel de gastos anual de 900.000 euros. El primer año, desde luego, tiene superávit. Ha ingresado 1 millón y gasta 900.000. Al siguiente año está en bancarrota. ¿Por qué? Porque ya no vuelve a ganar la lotería, a menos que sea Fabra o alguien muy afortunado, no vuelve a ganar la lotería, y en cambio tiene un nivel de gastos de 900.000. Por tanto, tiene que recortar gastos y cae en la bancarrota. ¿De acuerdo? Entonces, aquí pasó algo similar. Teníamos un nivel de ingresos muy alto. ¿Fruto de qué? Fruto de que había mucha actividad. ¿Fruto de qué? De la burbuja financiera. Una vez colapsa la burbuja financiera, colapsa la burbuja productiva, es decir, la actividad, y colapsa también la burbuja de ingresos tributarios. Fijaos de todas formas que, claro, los políticos se quejan mucho, pero el colapso tampoco ha sido el desplome de los siglos. Es decir, en el año 2011 la recaudación tributaria seguía siendo casi un 50% superior a la del año 2001. Es decir, desde el máximo la recaudación habrá caído un 15 o un 16%. Es una caída fuerte. Tampoco es que se hayan quedado con los bolsillos vacíos. ¿Bien? Entonces, ¿el problema cuál ha sido? Que mientras la recaudación ha caído un 15%, deberíamos, para haber mantenido, no sé si el superávit, pero si el equilibrio o un déficit muy moderado, del 1 o del 2%, deberíamos haber recortado en paralelo los gastos. ¿Pero qué pasó con los gastos a partir del año 2007? Pues que siguieron subiendo. Fijaos, en el año 2007, por habitante, pues 42-43% superiores, en el año 2009, un 62%. Por tanto, si te caen 15 puntos los ingresos y subes 15 puntos los gastos, tienes un déficit de 30 puntos superior al del año 2000. ¿De acuerdo? Fijaos que a partir del año 2007 el gasto público por habitante empieza a caer muy moderadamente. ¿Por qué? Porque en el año 2010 fue el famoso tijeretazo de Zapatero, cuando ya dejaron de financiarlo y tuvo que empezar a tomar alguna medida. Pero, aún así, tened en cuenta que el gasto en el año 2011 sigue estando muy por encima, y ya cuando Montoro se digna darnos las cifras del año 2012, con un retraso que, bueno, a lo mejor nos las dan en 2014, no lo sé, pero en cualquier caso, cuando conozcamos las cifras del año 2012, probablemente seguiremos con unas cifras de gasto bastante por encima a las del año 2007. Y las cifras de gasto del año 2007 son las cifras de gasto del año de la burbuja. Es decir, el año 2007, el estado que teníamos en el año 2007 es el estado de la burbuja, el hijo de la burbuja. Por tanto, estaremos todavía por encima de ese tamaño del sector público. Muchas veces se dice, bueno, es por el gasto en desempleo, es por los intereses de la deuda. Aún no sabemos 2012, ya lo veremos. Pero en 2011, si quitamos la inflación, es decir, para comprar lo mismo, pues cada vez es más caro, por tanto, es lógico que algo suba el gasto público, si queremos incluso que se mantenga estable. Si quitamos el efecto de la inflación, si quitamos los intereses de la deuda y si quitamos el subsidio de desempleo, la prestación de desempleo, el gasto por habitante, el gasto público por habitante en el año 2011 seguía siendo superior al del año 2007. Es decir, el gasto público central o nuclear, digamos, quitando todo lo demás, todavía era superior en el año 2011 por habitante al del año 2007. Por tanto, austeridad más bien poca hemos experimentado, al menos por el lado del gasto. Entonces, claro, pues lo que hemos tenido ha sido una burbuja del sector público en muchos aspectos, ¿no? Y voy a comentar solo algunos. Por ejemplo, gasto público por alumno, el futuro de nuestros hijos y demás. Bueno,
El gasto público por alumno en España en el año 2007 era de 8.000. He puesto 2007, pero tengo dudas de si no es en 2009. Bueno, en cualquier caso, 2007-2009 era de 8.000 euros por alumno. ¿De acuerdo? Finlandia, que es el país que saca mejores resultados en PISA, tiene un gasto de menos de 7.000 euros por alumno. Por tanto, gastamos más que Finlandia por alumno para obtener resultados. ¿De acuerdo? Pero es que además, si ponemos en relación el gasto por alumno per cápita, pues claro, no es lo mismo que un país muy pobre gaste 8.000 a que un país muy rico gaste 8.000, ¿de acuerdo? Por tanto, si ponemos ese gasto por alumno en relación con nuestra renta per cápita, somos el país de Europa que más gasta en educación, por alumno. ¿De acuerdo? Y la calidad, desde luego, pues no es extraordinaria. ¿Por qué no es extraordinaria? Pues por muchas cosas. El 60-65% de todo el gasto en educación son salarios de los profesores. No pasa nada. De hecho, es lógico, es una actividad muy intensiva en trabajo, pues es lógico que la mayor parte del gasto sean salarios. ¿Qué sucede? Que la idea ingenua de gastamos más en educación, mejores resultados, no tiene ninguna relación de causalidad per se. Es decir, si los profesores son malos, si el proceso de selección del profesorado es malo, si la organización del profesorado es mala, es decir, si se le dice que enseñe cosas para las que no está preparado o para las que no son útiles, o el método que se le impone para educarlo no es el adecuado, por mucho que les paguemos más a los profesores, no van a rendir mejor ni van a dar mejores resultados, ¿de acuerdo? Muchas veces es que se liga la idea de educación con buenas pizarras, buenos ordenadores, no sé qué. Eso es una parte ínfima del presupuesto de educación y no es la parte principal. De hecho, los países del mundo que mejores resultados obtienen en educación no gastan especialmente en esto. En Corea del Sur intentan que la mayor cantidad de operaciones posibles las hagan los propios alumnos sin calculadoras ni sin nada, por ejemplo. Por tanto, hay margen para reducir el gasto público en educación, que aumentó un 30% por alumno en ese periodo, sin necesariamente que vaya en perjuicio del alumno. ¿Esto cómo se haría de la mejor manera posible? Bueno, lo podemos discutir luego, pero obviamente lo mejor, o de la mejor manera que eso se podría hacer, es privatizando la educación. Es decir, que sea cada colegio quien de manera competitiva seleccione dónde recorta, cómo recorta, qué currículum ofrece, qué currículum formativo ofrece, qué método educativo propone para los alumnos y que luego, en función de los resultados que se vayan obteniendo, los padres seleccionen dónde quieren llevar a sus hijos y por tanto validen las mejores escuelas y castiguen a las peores escuelas. Ahora tenemos un sistema público educativo centralizado donde en todas partes se da lo mismo. Hay una anécdota que cuento en el libro de un ministro de Educación francés del siglo XIX que lo estaba entrevistando un periodista y le dijo el periodista, bueno, cuénteme algo del sistema educativo francés. Y él sacó pecho y dijo, bueno, pues si miro el reloj, dice, son las 12:30, en este momento todos los alumnos de Francia están escribiendo una redacción sobre las bondades del invierno. Es la idea absoluta de la igualdad y la centralización de los procesos educativos. Es decir, por mis santos lo que sea, en este momento todos los alumnos de Francia, todos los niños de Francia están aprendiendo lo mismo, de la misma manera, con el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa si ese procedimiento no es el adecuado? Pues que nos despeñamos todos, básicamente. En cambio, si cada uno prueba por un lado, unos fracasan y otros aciertan, los que hayan fracasado rápidamente se redirigirán por el rumbo, por el camino adecuado. Bien, bueno, aquí tenemos otra partida que también se hipertrofió de gasto, que es el gasto por empleo público. Fijaos, básicamente el número pues aumentó, aunque ya, o sea, entre el año 2001 y 2007 el empleo público tampoco aumentó tanto, aumentó de algo más de 2,5 millones hasta 2.900.000, más o menos. Sobre todo lo escandaloso de la evolución del empleo público es que estallara la crisis siguiera creciendo. ¿De acuerdo? Fijaos que a partir del año 2007 nos vamos de 2.900.000 empleados públicos a 3.300.000, que es prácticamente lo mismo que había aumentado en los años de burbuja. Pero sobre todo lo que disparó el coste del empleo público fue la remuneración del empleo público, ¿de acuerdo? En términos nominales, el coste medio, incluyendo seguridad social, del empleo público pasó de 26.000, 27.000 euros en el año 2001 a 40.000 euros en el año 2009.
Es decir, la remuneración media del empleado público en España pasó a 40.000 euros, contando de nuevo, ya digo, seguridad social, que es un tercio de los ingresos. Y en términos reales pasó de 27 a 33, 34.000 euros, ¿de acuerdo? Y luego ya con los recortes posteriores ha caído por debajo de 30. Y en 2012, si lo analizáramos, pues obviamente al perder una paga extra, pues todavía habría caído más. En cualquier caso, el coste total de empleo público prácticamente se duplicó entre el año 2001 y el año 2010. Para que os hagáis una idea, un tercio de todo el presupuesto público, de todos los ingresos tributarios de España van dirigidos a pagar nóminas públicas. Uno de cada 3 euros que actualmente recauda Montoro, y recauda muchos, un tercio van dirigidos a pagar nóminas públicas. Por tanto, estamos en una situación, desde luego, muy comprometida para las cuentas públicas, porque es un gasto muy rígido que no se puede bajar con mucha facilidad. Además, destinamos el 12% del PIB a nóminas públicas. Alemania, por ejemplo, destina el 7%. Son 5 puntos más, que en España serían 50.000 millones de euros. Es decir, la mitad del déficit, prácticamente. ¿De acuerdo? Bueno, y luego otros gastos, pues que se dispararon. El gasto en sanidad per cápita pasó de 1.600 euros a 2.700. Bueno, esto no es en euros, es en dólares internacionales, ¿eh? Pero bueno, en cualquier caso, que aumentó más de un 50%. El gasto en personal sanitario en 11.000 millones. Bueno. Luego, prestaciones sociales. Aumentan en 50.000 millones hasta el año 2007 y en 90.000 millones hasta el año 2010. Por tanto, fijaos que las prestaciones sociales, básicamente pensiones, también subsidios de desempleo, etcétera, se están disparando. Por tanto, aunque no tuviéramos crisis, aquí habría que hacer algún tipo de reforma, porque están siguiendo una evolución alarmantemente peligrosa. Alarmantemente peligrosa si se quieren seguir pagando, si no, obviamente, pues que caigan, ¿no? Pero si se quieren seguir pagando, es alarmantemente peligrosa. Y explican en gran medida la evolución del déficit. Luego, actividades recreativas, deportes y religión, pues esa partida aumentó en 10.000 millones entre el año 2001 y el 2007. ¿De acuerdo? Pasó de 7.000 millones a 17.000. Estas son cosas que no sé muy bien para qué las hace el Estado. Es decir, al margen de si tiene que prestar la sanidad pública o privada, ¿no? Pues promover el deporte, pues cada uno que se promueva su deporte, ¿no? Si quiere o si no quiere. O las asociaciones deportivas, los clubes privados, etcétera, lo podrían hacer muy bien, por no hablar de la religión. Pues cada confesión que se pague lo suyo en función de su número de fieles que tenga. Y actividades recreativas, hombre, sí tenemos explicación de por qué se hace, porque sobre todo los concejales de fiestas y demás pues lo manejan muy bien, pero vamos, también son competencias impropias. Luego, asuntos económicos, que es básicamente obra pública, aumentó en 26.000 millones. Es decir, la cantidad de construcciones que tuvimos en España solo tiene parangón con las construcciones privadas de la burbuja inmobiliaria. Por ejemplo, la red de autovías aumentó en un 50%. Ya tenemos más autovías que Francia, más kilómetros de autovías que Francia o que Alemania. Luego, fuimos el país de Europa que más aumentó sus líneas de ferrocarril. Tenemos un tercio de toda la red europea de alta velocidad. De hecho, somos el país del mundo, después de China, con una extensión ligeramente inferior a la China, en número de kilómetros de líneas de alta velocidad. Somos el segundo país de Europa con mayor número de aeropuertos, de los cuales solo 8 de los 47 que tenemos son rentables. Es decir, habría que cerrar todos los demás o rentabilizarlos de otra manera. No solo el aeropuerto de Castellón, más. Y luego también somos el segundo país de Europa con más kilometraje en oleoductos, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Hay mucha gente que dice, para salir de la crisis hay que estimular la actividad económica invirtiendo todavía más en obra pública. Bueno, el uso que se está haciendo de esa red de infraestructuras, que desde luego está muy bien, es muy impresionante, pero el uso que se está haciendo de esa red está a niveles o por debajo del año 2001. Es decir, si miramos su utilización en número de personas transportadas o de mercancías transportadas, toda la inversión que hemos hecho entre el año 2001 y el año 2009 no ha servido para nada, porque le estamos dando el mismo uso o menos, dependiendo por ejemplo, solo ha aumentado el número de pasajeros en avión, que no es tanto por las infraestructuras, sino porque la revolución low cost y que cada vez la gente pues, ha ido viajando un poco más frente a la década de los 90.
Pero al margen de eso, todo lo demás tiene un menor uso. Por tanto, ¿qué rentabilidad o qué beneficio cosecharíamos, al menos a corto plazo, de aumentar todavía más la red de infraestructuras públicas? Ninguna. Nos estamos quejando siempre de que hay recursos ociosos, de que hay trabajadores parados, de que hay fábricas que no se utilizan, y queremos construir todavía más redes que van a quedar ociosas. Digo en general, no sé, porque podría ser el caso que haya alguna red estratégica, por ejemplo conectando dos puntos, que pueda ser útil o que pueda ser conveniente, pero en general, desde luego, la retórica de hay que construir más y más y más y más no tiene ningún sentido. ¿De acuerdo? Y luego, bueno, en medio ambiente, seguridad, defensa o vivienda también gastamos 15.000 millones de euros más. Estos son cifras. 15.000 millones más no es el acumulado entre el año 2001 y el año 2007. Es cuál era el presupuesto de estas partidas en el año 2001 frente al del año 2007. Por tanto, gastábamos 15.000 millones más por año a partir del año 2007. ¿De acuerdo? Con lo cual, bueno, hablamos muy alegremente de miles de millones, pero fijaos pues, lo que esto representa, ¿no? Para que nos hagamos una idea, la subida de impuestos, el salvazo fiscal de Montoro el año pasado, era para recaudar 5.000 millones más. Estás exprimiendo al máximo a las rentas del trabajo y del capital, mientras solo el extra que pasaste a gastarte en medio ambiente, no sé, vivienda y tal, eran 15.000 millones. Entonces, bueno, como os he comentado, pues el hecho de que los ingresos aumentaran más rápidamente que los gastos, porque los políticos no podían seguir el ritmo a la hora de gastarlo, pues llevó a que en el año 2005, 2006 y 2007 tuviésemos un superávit presupuestario. Pero, cuando en el año 2007 empezó la burbuja financiera y la inmobiliaria, pues los ingresos se desplomaron, un 15, porque ya hemos dicho que se desplomaron un 70, cayeron un 15, y los gastos siguieron subiendo, con lo cual hizo aparición el déficit. Entonces, en el año 2009 el déficit fue de 120.000 millones de euros. 120.000 hay que ponerlo en relación, porque todavía hay gente que dice que fue demasiado poco. Si hubiésemos llegado a 500.000 millones de euros de déficit, estaríamos todavía más hundidos y todavía diría que fue demasiado poco para estimular la economía. En cualquier caso, este déficit, los 120.000 millones, hay que ponerlo en relación con el superávit previo. Porque, de nuevo, mucha gente dice, Estados Unidos ha tenido un déficit más alto que nosotros. Y es verdad, en el año 2009 tuvo un déficit del 13% del PIB, es decir, 2 puntos más alto que el nuestro, tampoco mucho, pero 2 puntos más. ¿Qué pasa? Estados Unidos, durante los años previos, partía de un déficit del 4 del 5, la guerra de Irak y todo esto, con lo cual realmente la expansión fiscal que hizo, el estímulo fiscal que hizo, fue de 7-8 puntos. Nosotros partíamos del superávit del 2. Por tanto, no solo nos comimos el superávit del 2, sino que acumulamos un déficit del 11. Por tanto, tuvimos 13 puntos de expansión fiscal. Es probablemente la mayor expansión fiscal que se ha hecho en la historia de la humanidad. ¿De acuerdo? Porque, por ejemplo, la Gran Depresión, que está mitificada como la gran obra keynesiana a la hora de estimular la economía, Roosevelt jamás superó un déficit del 5% del PIB, salvo en la Segunda Guerra Mundial. Claro, ahí sí que se le fueron de madre, pero porque estaba financiando una guerra. Es verdad que hay gente que dice que lo bueno sería que tuviésemos una guerra para estimular la economía, pero yo creo que todavía no hemos llegado a ese punto de insensatez, ¿de acuerdo? Entonces, en tiempos no militares, no bélicos, el mayor déficit que tuvo Roosevelt fue del 4,75%, ¿de acuerdo? Nosotros del 11, más del 11. Y aún así la economía cada vez más hundida. Por tanto, bueno, ¿esto dio resultado? Obviamente dio resultado para acumular deuda y para que muchos políticos siguieran gastando. Entonces, fijaos en la acumulación progresiva de deuda. En el año 2007 teníamos una deuda pública bastante baja, por debajo del 40% del PIB. En el año 2011 ya cerramos casi en el 70%. Este año ya veremos en cuánto cerramos, pero estará bastante por encima del 80, 85, 86. Y en el año 2014 el gobierno pronostica un 97%, conociendo pues la capacidad de este gobierno para atinar sus cálculos, sobre todo de déficit, teníamos que cerrar en el 4, cerraremos en el 8, etc. Pues es muy probable que estemos por encima del 100% en el año que viene, que no falta mucho. No estamos hablando de 2020 o 2050, como a veces hacen esas estimaciones. Es decir, tenemos una deuda por encima del 100%, por encima del 100% de déficit. Y eso ya cuesta mucho de devolver. ¿Por qué? Porque si te estás financiando
a unos tipos de interés del 3 o del 4% de media, más bien 4, si tu economía luego crece al 4% nominal, que puede ser, no es nada descabellado, pero todo ese crecimiento nominal de la economía se te va íntegro para pagar intereses. Cuando tienes un 100% de deuda sobre el PIB, a ritmos de crecimiento normales, que serían un 4 o 5% nominal, todo ese crecimiento se te lo come el pago de intereses. Por lo tanto, tienes poca capacidad para aprovechar los frutos de ese crecimiento para seguir creciendo. De ahí que ciertos estudios que se han hecho últimamente muestren que cuando un país supera el 90, ya no digamos el 100% de deuda sobre el PIB, su crecimiento potencial se desploma. Bien. Entonces, en el año 2007, muchos decíamos, hay que bajar el gasto, hay que bajar los impuestos, pero en todo caso tenemos que eliminar el déficit, etc. Y pues salían los típicos graciosos que decían, pero si tenemos una deuda pública muy baja, no pasa nada, tal y cual. Ahora esos mismos ya están empezando a decir que tenemos una deuda pública muy alta, o que va siendo peligrosamente alta. No se dan cuenta de que o miraban la economía con unas gafas cortoplacistas enormes, porque para cambiar el diagnóstico del año 2007 al 2010 o 2011, cuando la acumulación de deuda fue o siguió el rumbo que estaba previsto, es decir, si teníamos un déficit del 11, es que en 3 o 4 años llegabas al 100, era de lógica. Pues bueno, eso es lo que tenemos ahora. Entonces, aún hay gente hoy que dice que aún seguimos teniendo una deuda un poquito por debajo de la media europea y que por tanto tenemos cierto margen para seguir gastando, sin darse cuenta de que si tenemos un déficit del 8 y no lo atajamos de manera muy intensa, pues en nada nos vamos a una deuda pública como la griega. Y desde luego, cuando tienes una deuda pública como la griega, pues la quita y el impago ya es inevitable. Vale, entonces, frente a este déficit público enorme, disparatado, y esta acumulación de deuda también insostenible, había dos alternativas. Porque al final hay que reducir el déficit, es decir, no hay otra. Bueno, hay una tercera que es sin pagar, que es la alternativa de Syriza, de Izquierda Unida y demás, pero que probablemente es a lo que nos estén abocando todos, los mismos que dicen que tenemos que incurrir en déficit, que es absurdo reducir el déficit, los mismos que se quejan de que los mercados nos atacan y no nos prestan, son los que luego, cuando ya llegan a un nivel de deuda que ven que no pueden pagar, dicen que la deuda es odiosa, que hay que repudiarla, que tenemos que impagarla, que los mercados han abusado de nosotros, que nos prestaron más de lo que deberían habernos prestado, fijaos. Entonces, incluso se puede llegar a la posición esquizofrénica de Syriza en Grecia, que critica los ajustes y pide repudiar la deuda. Es decir, por un lado están diciendo que me presten, prestadme, que quiero gastar más, y por otro estoy diciendo que no voy a pagar. La cara dura es impresionante. Bueno, pues Izquierda Unida ya está copiando un discurso relativamente similar, y ya veremos cuando se suman PP y PSOE a esta dinámica. De momento, el PP cuando llegó al gobierno pues tenía dos posibilidades. Una, o reducir el gasto para cuadrar el déficit, otra, exprimir con impuestos a los ciudadanos. Yo no confiaba mucho en ellos, pero aún así me sorprendieron negativamente. Es decir, yo sabía que iban a bajar el gasto, o sospechaba que no iban a bajar el gasto. Lo que pasa es que el descaro a la hora de subir los impuestos, la agresividad y el discurso a la hora de subir impuestos me ha sorprendido incluso para un partido socialdemócrata como el Partido Popular. Pero eso es lo que sucedió, ¿no? Entonces, fijémonos. Los tipos impositivos sobre la renta en España, para prácticamente cualquier tramo, están por encima de los principales países europeos. Fijaos, la línea azul clara es el tipo marginal de IRPF para los distintos tramos de ingresos sobre la renta. Bien. De hecho, para el tramo, no de los súper ricos, sino de la clase media, para el tramo entre 33.000 y 50.000 euros, se paga un 40%, el tipo marginal es el 40%, prácticamente la mitad, te lo queda Hacienda, que es más alto que en ningún país europeo, incluida Suecia. Es decir, el ataque brutal y sin cuartel contra las clases medias ha sido ciertamente devastador, y podríamos meter también pues, todos los tipos que graban el ahorro. El ahorro mucha gente lo asocia con los ricos y con la rentabilidad de los ricos. El ahorro y la capitalización del ahorro es lo que puede permitir a una persona sin patrimonio pasar a tenerlo. Es decir, una persona de clase media baja pasará a convertirse en una persona de clase media alta. Si tú esa posibilidad de acumular patrimonio la persigues, y la persigues porque de 4 puntos de rentabilidad que consigues, 2 se los queda al Estado.
y otros dos se los come la inflación. Bueno, pues si eso lo persigues y lo machacas, vas a tener siempre sociedades depauperadas, sin patrimonio, que no sean autosuficientes y que sean dependientes ¿de qué? Del estado de bienestar. En fin, ¿qué pasa? Que si no me dan sanidad y educación, yo no me lo puedo costear, me muero. ¿Por qué? Porque no he tenido ocasión de acumular un patrimonio para autosostenerme. ¿Y por qué no he tenido ocasión de acumular un patrimonio? Porque el propio Estado me lo está quitando. Vale, entonces, obviamente, con todo este cóctel de disparates, burbuja financiera no lo hemos comentado con un agujero inmenso. ¿Por qué? Porque parte de los préstamos están siendo impagados y por tanto hay un agujero inmenso. Burbuja productiva, descalabro de toda la especialización productiva de España, y burbuja pública que se ha pinchado mostrando un déficit enorme, pues da lugar a un pánico. ¿Pánico por qué? Porque se teme que España no vaya a poder pagar todas sus deudas. Y si España es un país que no va a poder pagar, primero es un país al que no se le puede prestar. ¿Por qué? Porque si te estoy diciendo que no te voy a pagar, pues no te presto. ¿Bien? Y es un país donde además, como la única manera que tendrán de impagar probablemente sea salir del euro, no es necesario, pero es la vía prácticamente más segura, es un país que probablemente si impaga no seguirá en el euro, con lo cual también es un país donde estar invertido va siendo crecientemente tóxico. ¿Por qué? Porque si sale del euro y deprecia su moneda un 30 o 40%, quien tenga inversiones en euros pierde un 30 o 40%. No sé si habéis visto la noticia de Telefónica en Venezuela. Después de la devaluación del bolívar, ha tenido que reconocer una pérdida de 500 millones de euros. ¿Por qué? Pues porque los activos que tenía allí estaban en bolívares, si los quiere transferir en euros, pues obviamente va a tener que pagar mucho más y son pérdidas. ¿De acuerdo? Pues lo mismo en España. Entonces, fijaos, esto es la liquidez que proporcionan el conjunto del sistema financiero europeo a España, en función de muchas cosas. ¿De acuerdo? Pero bueno, el sistema europeo de bancos centrales a España. Hasta el año 2008 era el Banco de España el que proporcionaba financiación al resto de Europa. Es decir, teníamos un cierto margen incluso para prestarles. Esto no significa cuál es la posición del país, ¿eh? Es decir, el país se puede estar endeudando en su conjunto y aquí tener un margen para prestarles. Esta es la posición entre bancos centrales, que es solo una pequeñita.